Las influencias francesas que nos desconectaron de nuestros dioses. Es un gusto y un placer presentar este trabajito ofrenda del curso de lo sagrado que se está llevando a cabo en el Centro de Estudios Providencia bajo el auspicio y el permiso de nuestro sumo sacerdote y maestro Balanquín. Su servidora Silladé, presentando las influencias francesas que nos desconectaron de nuestros dioses. Es preciso decir un poco de historia, que a inicios del siglo la gran tarea era unificar a México, un país que ya había sido asolado por las guerras y las inestabilidades que había enfrentado desde su independencia, y esto lo llevó a estar fragmentado. De aquí y de todo esto surge la figura principal, Porfirio Díaz, quien después del caos de nuestro país se erige como presidente. Porfirio Díaz, salvo por una breve interrupción por parte de Manuel González, tomó las riendas de la República desde 1876 hasta 1911, época en la que México floreció bajo el positivismo y el capitalismo manejado por Manuel Dublán y José Ives Livantur. Esta época fue muy buena para México, ya que por primera vez la deuda externa había sido saldada completamente y existía un avance en materia tecnológica, entre otras muchas cosas, entre las cuales en las bellas artes hubo un impulso tal
que se llevó a realizar exposiciones mexicanas alrededor de todo el mundo. Aquí vemos a los dioses y a nuestra gente saliendo a todo el mundo. A raíz de la conquista se dio esta apertura hacia la globalización. Y bueno, siguiendo con la historia, los franceses llegaron desde el periodo colonial. Y ellos llegaron a través de las órdenes de los franciscanos, dominicos y jesuitas que vinieron a evangelizar al pueblo, a la Nueva España. Sin embargo, a pesar de todo este florecimiento, el campo era un lugar terrible para trabajar. Los indígenas seguían sufriendo de explotación y de maltrato, y el sistema que se utilizaba para sostener a todo un país era sumamente cruel con los que integraban esta base. Ejemplo de ello tenemos a las tiendas de raya. Entonces, en este afán de modernidad, la ideología que se respetaba era la de mirar hacia afuera, o sea, es decir, admirar a otros países y tratar de llevar a México al mismo estatus que ellos. Para Porfirio Díaz, Francia era el país al que México debía de aspirar, gracias a que en ese momento era la capital cultural del mundo. En primer lugar, la influencia francesa llega a nuestro país en el siglo XVIII por la vía de España. El cambio de dinastía en los primeros años de este siglo significó, entre otras cosas, un afrancesamiento de la vida social y política española. Estos cambios, como es obvio, repercutieron de inmediato en la Nueva España, a donde llegarían los franceses que se encargaron de difundir de manera directa algunas modas y costumbres. En este rubro se registran en especial cocineros y modistas, formas de sociabilidad como la tertulia o atuendos, y modas, nacidos en Francia, que sustituyen a las formas españolas tradicionales. Y por otra parte, todo esto que acabo de decir se relaciona, a su vez, con unos aspectos de la mundialización, ya que en los primeros años del siglo XIX la influencia francesa que llega a la Nueva España a caballo de los Borbón parece retroceder frente a la difusión de los modelos británicos. Esto se explica por el hecho de que en aquellos años la Gran Bretaña es el imperio colonial y comercial más grande del mundo, a lo que hay que añadir la ayuda que los ingleses prestaran a los movimientos de emancipación americanos. En consecuencia, el retroceso se da en los primeros años del siglo XIX, ya que la relación de México con Inglaterra sería más fluida y la presencia de los ingleses en nuestro país muy nutrida. En contraparte, a causa de los hechos cruentos de la Revolución Francesa, y sobre todo a partir de la ocupación de la península ibérica por los ejércitos napoleónicos, todo lo francés empezó a inspirar odio o recelo. Y bueno, el primer paso del afrancesamiento en México fue la llegada de las tiendas departamentales, las cuales buscaban parecerse a las grandes boutiques francesas. En especial, muchas de ellas traían modistas de París que confeccionaban ropa a la usanza francesa. En ese tiempo la mentalidad de la sociedad era la modernidad, el poder ir adelante, por lo que la admiración que tenían por otros países se reflejaba en preferir productos extranjeros a los mexicanos. En la Ciudad de México existían lugares que eran exclusivos para productos traídos desde Francia, para el cliente más exigente. Entre los productos preferidos por los mexicanos se encontraba la ropa, las telas, los accesorios, los cosméticos
y los objetos suntuarios y de arte. La moda. Las mexicanas deberían adoptar las prendas sencillas y desenvueltas de la moda republicana, que les permitiera moverse con soltura propiciando los pasos a pie y el contacto con la naturaleza. Es un texto titulado Variedades. Claudio Linate celebra el que algunas mexicanas se animaran a pasear por la Alameda a pie, superando la pésima costumbre de pasear únicamente en carruaje. Esto le parece a Linati que las jóvenes mexicanas republicanas debían avanzar un poco más. Y aquí los fragmentos que valen no solo por lo dicho, sino por el tono que adoptan. Habíamos oído hablar del clima templado y sano, y de la eterna primavera que remaba en el Valle de México, o más bien en la cuenca. Mas cuál es nuestra sorpresa al ver calumniado tan dulce temperamento como el que se disfruta aquí, y desacreditado por los eternos tápalos, espesas mantillas y pañuelos, que nos ocultan los halagueños semblantes de casi todas las señoras, como si el pobrecito clima mexicano fuese un incesante dispensador de catarros, reumatismos y fluxiones. Esperamos, empero, que aunque no fuese más que por diferenciarse de las españolas, las bellas mexicanas irán adoptando un traich más análogo a la francesa republicana, amiga de la luz, de la verdad y de lo que es bueno, y que si algún gorro o sombrerito debe la fuerza quitarnos el brillo de unos cabellos de ébano, podemos admirar libremente unas caritas muy lindas, ya que no faltan, gracias a Dios. Los modales. Francia, como el epicentro de la Revolución Cultural Mexicana, tenía el savoir-faire para el correcto desempeño social y educativo que la alta sociedad mexicana requería. Para los mexicanos, la lengua francesa expresaba elegancia y refinamiento. Además, se aprendía como idioma oficial en los principales colegios de la Ciudad de México. La influencia francesa se reflejó en casi todos los aspectos de México, especialmente en la ciudad, la cual sería transformada no solo a nivel de vestimenta y modales, sino arquitectónicamente y económicamente. La influencia de este país sobre México se vio reflejada de maneras diversas desde la moda, la belleza y hasta los productos farmacéuticos. Por lo tanto, no es de extrañarse que nuestra manera de construir y de comer también se viera modificada por esta cultura. La gastronomía. Con los franceses llega el concepto de restaurantes. La gastronomía francesa llega y se adapta como tal. Convierten el hecho de comer en una ocasión para salir a ver y ser vistos. Desde este periodo histórico, la mayoría de los restaurantes estaban al mando de los chefs franceses y por eso la comida francesa era la que predominaba en las élites. El primer postre francés en llegar a México durante el Porfiriato fueron los merengues, y después llegó toda la repostería francesa con su enorme influencia sobre los postres mexicanos. En 1897 se crea la parroquia francesa y el liceo francés, indicando que ya existe una comunidad establecida de descendencia francesa. La influencia francesa declinó con la Revolución Mexicana, y para los años 40 la cultura norteamericana se posicionó como la ideal. La mayoría de los franceses que viven en México se identifican como mexicanos y se han adaptado a lo mexicano, así como los mexicanos nos hemos adaptado a los franceses. Un gran ejemplo de este sincretismo son las crepas de Huitlacoche, un platillo con la técnica francesa y con un producto meramente mexicano. La arquitectura. En víspera de las celebraciones del centenario de la independencia en el año 1910, se respiraba en la ciudad un aire de prosperidad afrancesada. Los programas oficiales de expansión y mejoramiento urbano pugnaban para que los nuevos fraccionamientos recordaran a la ciudad luz, como comúnmente se conoce a París. Las bombillas eléctricas sustituían a las farolas de nafta y trementina, veloces automóviles y tranvías
se dejaban ver a lo largo de la ciudad. En este tiempo, que en la zona centro de la ciudad es la Alameda Central, donde se inicia su construcción del hemiciclo Juárez, entre otras edificaciones que mezclaban el estilo clásico con el naciente Art Nouveau. Dentro de las edificaciones más emblemáticas construidas en esta época se encuentran el Palacio de Bellas Artes, que hasta nuestros días es una de las construcciones más bellas y representativas de la Ciudad de México, como también lo es el Teatro Nacional. Para concluir, quiero decir que Francia llegó a un México conquistado, dolido en lo más íntimo de sus entrañas, por la transformación, por la evolución. Si bien quiero decir en todo camino, siempre existe y hay un momento en el que es preciso transformarse para seguir los dictados del propio universo, y que no podemos aventurarnos al estancamiento. Y así sucedió con nosotros. El mundo se globalizó y le entramos al paquete, con la bien consabida lección traumática y dolorosa, como en donde la mariposa sale de su crisálida y se extiende con sus alas al mundo entero. Y claro que en este acontecer de nuestros días, de nuestros dioses y de nuestra creencia cultural, debimos crecer. Y es así que Francia nos trajo el glamour y la belleza desde otro punto de vista, en la moda, en la arquitectura, en la gastronomía, y que también nos trajo el materialismo en un contexto de estilo de vida consumista, y el propio ejemplo de ello son los almacenes. Y también otra parte fundamental, el declive de nuestros valores con la vida nocturna y liberal que se llevaba. Otra parte de esta conclusión, y en otra parte quiero decir que todo este conjunto de cosas, el mestizaje, las matanzas, el derrumbamiento de nuestro patrimonio, la religión impuesta y también la diabolización de nuestros dioses, nos llevan al descontrol y al repudio de una raza y cultura malentendida, llegando así el sincretismo, o sea, la evolución, la transformación, como de Tonantzin a Guadalupe, por citar un ejemplo, como de mexicas a mexicanos, mestizos, pero que al fin y al cabo somos los poseedores de la vastedad de ambos lados, y esto nos pone en la cima de todo agüero. Muchas gracias y espero que mi reflexión sobre este tema haya sido de su agrado, saludando a su rostro y corazón con todo el respeto y el amor que se merecen.